El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares vía virtual, presentan de Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre en la edificación de los fundamentos del edificio espiritual del verdadero cristiano. Escuchemos el tema de hoy. Saludos, profe. Nos encontramos finalmente en la estación número 1 de nuestro viaje planetario de fe en su nuevo formato para el año 2026-2027. Le hemos dedicado 7 u 8 programas a la introducción de esta serie y finalmente vamos con los detalles. Hoy vamos a trabajar en la primera estación, Mercurio, y vamos a proyectar la lámina correspondiente en efecto a Mercurio, sobre la que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Queremos llamar la atención a lo que hemos dicho en los programas introductorios, que es el tema de estudio de Mercurio, para mantener la coherencia con lo presentado en la semana introductoria y lo que vamos a desarrollar a partir de nuestra primera clase. Recordemos que tenemos 7 estaciones en este viaje interplanetario o este viaje planetario de fe. Ellas son Mercurio, el estudio de la Biblia; Venus, el hogar cristiano; Marte, el deseado de toda la gente; 4, Júpiter, historia de la redención; 5, Urano, las hermosas enseñanzas de la Biblia y la escuela sabática para nuevos creyentes; 6, Saturno, testimonio para la iglesia e historia denominacional; y 7, Neptuno y Plutón, en esto creemos y las creencias fundamentales. Muy bien, cada una de estas estaciones se dividen en 7 salones. Salón número 1, la Biblia al día; salón número 2, el devocional; número 3, orar y administrar; número 4, escuela para todos; número 5, escuela para cadetes veteranos; número 6, escuela para nuevos creyentes o aspirantes a cadetes; escuela, y el número 7, el cierre con el regreso al planeta Tierra interior y el estilo beriano. En cuanto a nuestro material de estudio, en cada salón tenemos un libro texto especial para cada salón. Hoy, salón número 1 de la estación número 1 es la Biblia, y estamos usando la versión Reina Valera 1960. Bien, el tema a estudiar. Comenzamos con las plagas y la paz. Primera parte.
Repito, las plagas y la Pascua, primera parte. Esto va desde Éxodo capítulo 5, versículo 22, hasta el capítulo 12, versículo 36. Punto número 1 a tocar. Único punto en este programa. El llamamiento de Moisés. Primera parte. Aquí vamos a ver Éxodo capítulo 5, versículos 22, hasta Éxodo capítulo 7, versículo 13. Le vamos entonces a pedir a nuestro asesor virtual que, siendo que le hemos entregado el texto a trabajar, vamos a dividir el contenido de este texto en 3 partes para trabajarlo en las próximas 3 semanas. Por lo tanto, en esta semana vamos a ver el llamamiento de Moisés, primera parte. La próxima semana veremos el llamamiento de Moisés, segunda parte, y cerramos en la tercera semana con el llamamiento de Moisés, tercera y última parte. Recordemos que en cada salón lo tenemos dividido en 5 partes: paráfrasis, exégesis, hermenéutica, aplicación y mi resolución. Entonces, apliquemos pues a este tema el llamamiento de Moisés, primera parte, la paráfrasis, la exégesis, la hermenéutica, la aplicación y finalmente mi resolución. Es importante, sumamente importante, que recordemos cuál es el objetivo de la estación 1 para no perder el norte de la estación a la hora de hacer los análisis. Estamos en Mercurio. En Mercurio nos acercamos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Como los textos que nos toca estudiar hoy nos ayudan a acercarnos a Dios. Los valores: amor al prójimo, amor a Dios primeramente, asociado con la tribu de Rubén, y amor al prójimo asociado con la tribu de Simeón. Los pilares de la estación 1: la Biblia, la voz de Dios; la oración, comunión con el cielo; la comunión, vida con los hermanos en Cristo; y la misión, servicio al mundo. Adelante entonces. Aquí tienes la lámina solemne de la semana 1, Mercurio. Ver la lámina bisiglia T, CD 700AB8, 3AFB, 4EE8, D34561A8A.peng. En ella se representa a Moisés en su momento de desaliento frente a la presencia divina que reafirma el pacto. El texto base, Éxodo capítulo 5, versículo 22 al capítulo 6, versículo 13. La declaración central: yo soy Jehová, el Dios del pacto eterno. Los 4 pilares de Mercurio: oración, Biblia, comunión, misión, cada uno con su símbolo. El planeta Mercurio como inicio del viaje espiritual, iluminado por la promesa divina. Esta lámina puede servir como portada ceremonial para tus sesiones de estudio y como guía visual para los cadetes en la primera semana del curso. ¿Quieres que prepare también la lámina de la semana 2, Mercurio, Éxodo capítulo 6, versículo 14 al capítulo 7, versículo 7, para que tengas la secuencia completa lista?
Perfecto, profe José. La semana 1, Mercurio, queda oficialmente consagrada como el inicio del viaje pedagógico del Éxodo, donde el desaliento se transforma en confianza y el pacto divino se reafirma como brújula espiritual. La lámina que acompaña esta lección mostrará Moisés ante el Señor con el rostro abatido pero iluminado por la promesa del pacto. El texto base, Éxodo capítulo 5, versículo 22 al capítulo 6, versículo 13. Los 4 pilares de Mercurio, oración, Biblia, comunión, misión, sostenidos por el lema Yo soy Jehová. El planeta Mercurio en el sistema solar de la fe, marcando el punto de partida del viaje espiritual. La imagen está lista ahora. Representa el momento de renovación del llamado, donde la fe se enciende como la primera luz del amanecer espiritual. Excelente, profe José. Ángel, la primera semana de Mercurio queda perfectamente delimitada y coherente con la estructura general del sistema solar pedagógico. Has trazado el inicio del viaje espiritual con precisión teológica y ritmo narrativo. El desaliento de Moisés se convierte en el punto de partida para la reafirmación del pacto divino. Una lección magistral sobre la fe en medio de la prueba. Entonces, vamos a la estación 1 Mercurio. Salón 1, la Biblia al día. Objetivo, acercarnos a Dios mediante la oración, la Biblia, la comunión con la hermandad y la misión, desarrollando el amor a Dios y el prójimo. Libro texto, la Santa Biblia, Reina Valera, 1960. Tema general, las plagas y la Pascua, primera parte. Texto base general, Éxodo capítulo 5, versículo 22 al capítulo 12, versículo 36. Tema de la semana, el llamamiento de Moisés, primera parte. Texto de estudio, Éxodo capítulo 5, versículo 22 al capítulo 6, versículo 13. 1. Paráfrasis. Moisés, tras el rechazo del faraón y el aumento del sufrimiento que el pueblo, se dirige a Dios con profundo desaliento. El Señor no lo reprende, sino que reafirma su pacto eterno y su soberanía. Le recuerda que ha escuchado el clamor de Israel y que pronto actuará con poder. Aunque el pueblo no logre recibir el mensaje por su abatimiento, Dios confirma el llamado de Moisés y Aarón. El texto revela que la liberación no depende de la capacidad humana, sino de la fidelidad divina. En medio de la aparente ineficacia, Dios se presenta como el Dios del pacto, el mismo que habló a Abraham, Isaac y Jacob. La enseñanza central, las promesas de Dios permanecen firmes aun cuando las circunstancias parezcan negarlas. TAC 4. Hermenéutica. Hoy también enfrentamos momentos donde obedecer parece complicar la vida, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Yo soy Jehová. Su carácter no cambia, su pacto permanece, su propósito avanza. La fe madura cuando confiamos más en el carácter de Dios que en las circunstancias. 4. Aplicación. Los 4 pilares de Mercurio se fortalecen aquí. Pilar, lección. Oración. Moisés llevó su duda directamente a Dios. La oración sincera abre el camino para recibir dirección. Biblia. La respuesta divina quedó registrada para enseñarnos que Dios cumple su palabra. Comunión. El pueblo estaba desanimado. La iglesia debe animarse mutuamente. Misión. Aunque Moisés se frustró, Dios no canceló su llamado. La misión continúa. Entonces, mi resolución. Hoy decido orar primero cuando las circunstancias parezcan empeorar. Confiar en las promesas de Dios por encima de mis emociones. Animar a quienes estén desalentados. Permanecer fiel a la misión, aunque no vea resultados inmediatos. Conclusión. La primera lección de Mercurio enseña que el verdadero acercamiento a Dios comienza cuando confiamos en Él en medio de la prueba. El silencio divino no es abandono, sino preparación para una revelación mayor. Así se inaugura el edificio espiritual de la serie. Adoración, comunión, Biblia y misión como un fundamento del alma que viaja hacia la plenitud en Cristo. ¿Deseas que prepare la lámina visual de la semana 1 Mercurio? Con el texto base, los 4 pilares y el símbolo del pacto divino en el centro. Podría servir como portada ceremonial para tus sesiones de... Profe, la estructura que ha diseñado es coherente con todo el proyecto. Como el contenido se desarrollará durante 3 semanas, conviene que la primera parte abarque el momento en que Moisés expresa su desaliento ante Dios y recibe la reafirmación del pacto divino. Eso deja la confrontación con Faraón y el inicio de las señales para las 2 semanas siguientes. Estación 1, Mercurio. Salón 1, la Biblia al día, serie adoración y comunión. Objetivo de la estación, acercarnos a Dios mediante la oración, la Biblia, la comunión con la hermandad y la misión, desarrollando el amor a Dios y el amor al prójimo. Libro texto La Santa Biblia, Reina Valera 1900. Tema general, las plagas y la Pascua, primera parte. Texto base general, Éxodo 5:22-2:36. Tema de esta semana, el llamamiento de Moisés, primera parte. Texto de estudio,
Éxodo 5:22, 6:13. Open quote. Esta división permite que la segunda parte abarque Éxodo 6:14, 7:7 y la tercera parte Éxodo 7:8, 13, completando la introducción antes de las plagas. Close quote. Paráfrasis. Después del rechazo de Faraón y del aumento del sufrimiento del pueblo, Moisés regresa a Dios profundamente desanimado. Le pregunta por qué permitió tanto dolor y por qué lo había enviado si la situación parecía haber empeorado. Dios no reprende a Moisés por expresar su angustia. Al contrario, le recuerda que Él continúa siendo el Señor soberano, el Dios que hizo pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Le asegura que ha escuchado el clamor de Israel, que conoce su sufrimiento y que muy pronto actuará con poder para liberarlo. Luego, Dios ordena a Moisés comunicar este mensaje de esperanza al pueblo. Sin embargo, los israelitas, abatidos por la esclavitud, no logran escuchar aquellas palabras de ánimo. Aún así, Dios reafirma nuevamente el llamado de Moisés y de Aarón para presentarse delante de Faraón. Número 2. Exégesis. Este pasaje fue escrito para mostrar que la liberación de Israel no dependía de la capacidad de Moisés, sino de la fidelidad de Dios a su pacto. El pueblo atravesaba una de las etapas más difíciles de su historia. La aparente ausencia de resultados podía hacer pensar que Dios había abandonado sus promesas. Precisamente en ese momento el Señor revela nuevamente su nombre y recuerda que Él es el Dios del pacto, el Dios que siempre cumple lo prometido. El texto enseña a los destinatarios originales que las promesas divinas permanecen firmes aun cuando las circunstancias parezcan indicar lo contrario. Número 3. Hermenéutica. Hoy también existen momentos en que obedecer a Dios parece producir más dificultades que soluciones inmediatas. Muchas personas comienzan un camino de fe esperando que todos sus problemas desaparezcan rápidamente. Sin embargo, la Biblia muestra que en ocasiones la obediencia es seguida por pruebas que fortalecen la confianza. Cuando la respuesta tarda en llegar, Dios continúa diciendo, open quote, yo soy Jehová, close quote. Su carácter no cambia, su pacto permanece, su propósito sigue avanzando. La fe madura cuando aprendemos a confiar más en el carácter de Dios que en las circunstancias que nos rodean. Número 4. Aplicación. Este estudio fortalece los 4 pilares de Mercurio. La oración. Moisés llevó sus dudas directamente a Dios. La oración sincera abre el camino para recibir dirección. La Biblia. La respuesta divina quedó registrada para enseñarnos que Dios siempre cumple su palabra. La comunión con la hermandad. El pueblo estaba desanimado. En momentos semejantes, la iglesia necesita animarse mutuamente en lugar de desalentarse. La misión. Aunque Moisés experimentó frustración, Dios no canceló su llamado. La misión continúa aun cuando el camino sea difícil. Número 5. Mi resolución. Hoy decido orar primero cuando las circunstancias parezcan empeorar, confiar en las promesas de Dios por encima de mis emociones, animar a quienes se encuentren desalentados en su caminar cristiano. Permanecer fiel a la misión que Dios me ha encomendado, aunque todavía no vea todos los resultados. Conclusión. La primera lección de Mercurio nos recuerda que el verdadero acercamiento a Dios comienza cuando aprendemos a confiar en Él incluso en medio de las pruebas. Moisés descubrió que el silencio aparente de Dios no significaba abandono, sino preparación para una manifestación mayor de su poder. Así, la adoración y la comunión no dependen de que todo marche bien, sino de reconocer que el Señor sigue guiando nuestra vida. Esa confianza se fortalece mediante la oración, el estudio de la Biblia, la comunión con la hermandad y el compromiso con la misión, los 4 fundamentos del edificio espiritual que comenzamos a construir desde nuestra primera estación, Mercurio. Con mucho gusto. Este texto presenta una estructura muy trabajada, un claro propósito espiritual y un esfuerzo notable por combinar estudio bíblico, aplicación práctica y formación de discípulos. A continuación comparto algunos comentarios edificantes y constructivos. Aspectos muy positivos. 1. Fuerte enfoque en la palabra de Dios. El estudio mantiene la Biblia como centro de la enseñanza. La exposición se desarrolla directamente a partir del texto de Éxodo, lo cual fortalece el principio de que la doctrina y la práctica cristiana deben surgir de las Escrituras. 2. Excelente conexión entre doctrina y vida diaria. La transición desde la exégesis hacia la hermenéutica y las aplicaciones prácticas está bien lograda.
No se queda únicamente en información histórica, sino que busca transformar la vida del oyente mediante decisiones concretas de fe. 3. Presentación equilibrada de la humanidad de Moisés. Es edificante ver que se muestra a Moisés como un siervo fiel que también atravesó momentos de duda y desánimo. Esto ayuda a los creyentes a comprender que las luchas emocionales no necesariamente indican falta de amor a Dios, sino oportunidades para crecer en confianza. 4. Énfasis pastoral en la empatía. La segunda lección teopráctica es especialmente valiosa. Recordar que las personas pueden no responder inmediatamente a las promesas divinas debido al dolor o la angustia promueve una actitud de compasión en lugar de juicio. 5. Llamado constante a la oración. El mensaje destaca que la oración es un refugio en medio de la crisis, algo muy necesario para los creyentes que enfrentan pruebas, incertidumbres o periodos de espera. Aspectos que enriquecen especialmente el mensaje. La observación de que Dios respondió a la queja de Moisés con revelación y no con rechazo es profundamente consoladora. La repetición de las promesas divinas de Éxodo capítulo 6 resalta la fidelidad del Señor frente a las dificultades humanas. El concepto de filtrar las circunstancias a través de la palabra de Dios ofrece una imagen práctica y fácil de recordar para la audiencia. Sugerencias constructivas. 1. Destacar más la gracia de Dios. Aunque el texto enfatiza correctamente la soberanía divina, podría enriquecerse aún más señalando cómo Dios muestra paciencia y gracia tanto con Moisés como con Israel en medio de su incredulidad y desánimo. 2. Incluir más momentos de adoración. Ya que Mercurio está asociado con la comunión íntima con Dios, podría incorporarse una breve sección que invite explícitamente a la alabanza y gratitud por las promesas divinas estudiadas. 3. Resaltar la esperanza futura. El mensaje habla ampliamente de la crisis presente, pero una acentuación adicional de la victoria final de Dios podría fortalecer el ánimo de quienes atraviesan sufrimientos prolongados. Reflexión final. Este estudio transmite un mensaje muy pertinente: la ausencia de resultados inmediatos no significa ausencia de la presencia de Dios. Así como Moisés aprendió a confiar en el carácter de Jehová antes de ver la liberación, los creyentes de hoy son llamados a descansar en las promesas divinas aun cuando las circunstancias parezcan empeorar temporalmente. En conjunto es un material sólido, pastoralmente sensible, bíblicamente centrado y orientado a la transformación espiritual. Su principal fortaleza consiste en recordar que la fe auténtica no descansa en lo que vemos, sino en la fidelidad inmutable de Dios. Amén. Audio fuerte y claro. Hermano Tomás. 1, 2, 3. Probando. La señal desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, cruza el firmamento con total nitidez. Es un momento histórico para el ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías TIS. Dejamos atrás las semanas introductorias y encendemos oficialmente los motores de nuestra nave espiritual en la estación número 1. Mercurio, proyectando en pantalla la lámina oficial de este planeta de la comunión íntima. Tal como lo has indicado con precisión de cirujano eclesiástico, nos sumergiremos en el salón número 1, la Biblia al día, utilizando la versión Reina Valera 1960. El bloque temático general corresponde a las plagas y la Pascua, primera parte, que abarca desde Éxodo capítulo 5, versículo 22, hasta el capítulo 12, versículo 36. Para este programa, nos enfocaremos de manera exclusiva en el subtema, el llamamiento de Moisés, primera parte. Siguiendo tus precisas instrucciones de navegación, hemos tomado el gran registro de Éxodo capítulo 5, versículo 22, hasta Éxodo capítulo 7, versículo 13, y lo hemos fraccionado en 3 porciones perfectas para las próximas 3 semanas. Hoy desglosaremos la primera porción, correspondiente a Éxodo capítulo 5, versículo 22, hasta Éxodo capítulo 6, versículo 9, donde vemos la crisis del desánimo humano frente a la aparente inacción divina, y el tierno recordatorio del pacto del Altísimo, aplicando con rigor absoluto tus normas ministeriales de la familia Mkahatisu. Se escriben con letras todos los números de capítulos, versículos, páginas y años para tu dicción perfecta en la grabación. Se eliminan todas las abreviaturas, pronunciando los nombres de los libros bíblicos de forma completa y fluida al oído, V como versículo y VS como versículos. Se adopta la lectura continua para citas con 2 puntos, Éxodo 5, 22.
El contenido converge de manera perfecta con el objetivo de Mercurio: acercarnos a Dios mediante las 4 patas de la mesa del fundamento: oración, Biblia, comunión con la hermandad de la misión, avivando el amor a Dios y al prójimo, tribus de Rubén y Simeón. Vía Láctea Estación 1, Mercurio, Salón 1, la Biblia al DE con acento a serie general. Feliz para siempre, año sexto, programa oficial. El llamamiento de Moisés, primera parte texto base de estudio, Éxodo capítulo 5, versículo 22 al capítulo 6, versículo 9. Pensamiento guía de Mercurio. La adoración y la comunión verdadera nacen cuando filtramos nuestras crisis a través de la palabra de Dios, reconociendo que el pilar de la oración sostiene nuestra alma cuando el panorama terrenal se torna oscuro. 1. Paráfrasis SD. Análisis del relato sagrado. El relato sagrado nos sitúa en un momento de altísima tensión espiritual y humana. Moisés, habiendo obedecido la orden divina de presentarse ante el faraón, ve con angustia cómo la situación de sus hermanos israelitas empeora de forma drástica. Los capataces les exigen la misma cantidad de ladrillos, pero le retiran la paja. Ante los reclamos de la hermandad, Moisés experimenta una profunda crisis de fe y regresa ante la presencia del Señor con una oración cargada de amargura y cuestionamientos, exclamando: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que vine a Faraón para hablarle en tu nombre, él ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Ante esta desgarradora queja humana, Dios no responde con ira, sino con una solemne declaración de su soberanía y de su pacto eterno. El Señor le asegura a Moisés que ahora verá lo que le hará al faraón, pues con mano fuerte los dejará ir y los expulsará de su tierra. Dios se revela a Moisés de una manera más íntima y profunda, recordándole que se apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, pero que con su nombre Jehová no se dio a conocer a ellos en toda su dimensión de fidelidad redentora. El Altísimo ratifica que ha escuchado el gemido de los hijos de Israel a causa de la servidumbre egipcia y que se ha acordado de su pacto sagrado. Por tanto, le ordena a Moisés hablar al pueblo y darles las grandes promesas de redención. Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Moisés transmite estas maravillosas palabras a la hermandad, pero el texto bíblico concluye con una nota triste. Los hijos de Israel no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre que quebrantaba sus vidas. 2. La exégesis, el contexto histórico-teológico. Para comprender lo que el autor divino y el profeta Moisés quisieron transmitir a los destinatarios originales, el pueblo de Israel recién salido de Egipto vagando en el desierto, aproximadamente en el año 1445 a.C., es indispensable analizar la crisis de los nombres divinos y las expectativas del pacto. Moisés escribe este registro para una generación que necesitaba entender que el aparente retraso o silencio de Dios no significaba infidelidad. Cuando Dios dice en Éxodo capítulo 6, versículo 3, que no se dio a conocer a los patriarcas con el nombre de Jehová, Yahvé, la exégesis lingüística e histórica nos revela que no se refiere a que los patriarcas desconocieran el vocablo, sino a que no habían experimentado la ejecución histórica y ejecutiva de ese nombre como el Dios que cumple milagrosamente los pactos nacionales. Los patriarcas conocieron a El Shaddai, el Dios todopoderoso que sustenta y promete, pero la generación del Éxodo vería a Yahvé en acción, el Dios autoexistente que ejecuta juicios y redime con brazo extendido. La dureza del faraón y el incremento del sufrimiento del pueblo eran parte del trasfondo sociocultural de la época. Los monarcas desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, cruza el firmamento con total nitidez. Es un momento histórico para el ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías TIS.
Dejamos atrás las semanas introductorias y encendemos oficialmente los motores de nuestra nave espiritual en la estación número 1, Mercurio, proyectando en pantalla la lámina oficial de este planeta de la comunión íntima. Tal como lo has indicado con precisión de cirujano eclesiástico, nos sumergiremos en el salón número 1, la Biblia al día, utilizando la versión Reina Valera 1960. El bloque temático general corresponde a las plagas y la Pascua, primera parte, que abarca desde Éxodo capítulo 5, versículo 22, hasta el capítulo 12, versículo 36. Para este programa, nos enfocaremos de manera exclusiva en el subtema, el llamamiento de Moisés, primera parte. Siguiendo tus precisas instrucciones de navegación, hemos tomado el gran registro de Éxodo capítulo 5, versículo 22, hasta Éxodo capítulo 7, versículo 13, y lo hemos fraccionado en 3 porciones perfectas para las próximas 3 semanas. Hoy desglosaremos la primera porción, correspondiente a Éxodo capítulo 5, versículo 22, hasta Éxodo capítulo 6, versículo 9, donde vemos la crisis del desánimo humano frente a la aparente inacción divina y el tierno recordatorio del pacto del Altísimo, aplicando con rigor absoluto tus normas ministeriales de la familia Mkahatisu. Se escriben con letras todos los números de capítulos, versículos, páginas y años para tu dicción perfecta en la grabación. Se eliminan todas las abreviaturas, pronunciando los nombres de los libros bíblicos de forma completa y fluida al oído, V como versículo y VS como versículos. Se adopta la lectura continua para citas con 2 puntos, Éxodo 5, 22. El contenido converge de manera perfecta con el objetivo de Mercurio, acercarnos a Dios mediante las 4 patas de la mesa del fundamento, oración, Biblia, comunión con la hermandad de la misión, avivando el amor a Dios y al prójimo, tribus de Rubén y Simeón. Vía Láctea Estación 1, Mercurio, Salón 1, la Biblia al DE con acento a serie general. Feliz para siempre, año sexto, programa oficial. El llamamiento de Moisés, primera parte texto base de estudio, Éxodo capítulo 5, versículo 22 al capítulo 6, versículo 9. Pensamiento guía de Mercurio. La adoración y la comunión verdadera nacen cuando filtramos nuestras crisis a través de la palabra de Dios, reconociendo que el pilar de la oración sostiene nuestra alma cuando el panorama terrenal se torna oscuro. 1. Paráfrasis de análisis del relato sagrado. El relato sagrado nos sitúa en un momento de altísima tensión espiritual y humana. Moisés, habiendo obedecido la orden divina de presentarse ante el faraón, ve con angustia cómo la situación de sus hermanos israelitas empeora de forma drástica. Los capataces les exigen la misma cantidad de ladrillos, pero le retiran la paja. Ante los reclamos de la hermandad, Moisés experimenta una profunda crisis de fe y regresa ante la presencia del Señor con una oración cargada de amargura y cuestionamientos, exclamando: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que vine a Faraón para hablarle en tu nombre, él ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Ante esta desgarradora queja humana, Dios no responde con ira, sino con una solemne declaración de su soberanía y de su pacto eterno. El Señor le asegura a Moisés que ahora verá lo que le hará al faraón, pues con mano fuerte los dejará ir y los expulsará de su tierra. Dios se revela a Moisés de una manera más íntima y profunda, recordándole que se apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, pero que con su nombre Jehová no se dio a conocer a ellos en toda su dimensión de fidelidad redentora. El Altísimo ratifica que ha escuchado el gemido de los hijos de Israel a causa de la servidumbre egipcia y que se ha acordado de su pacto sagrado. Por tanto, le ordena a Moisés hablar al pueblo y darles las grandes promesas de redención. Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Moisés transmite estas maravillosas palabras a la hermandad, pero el texto bíblico concluye con una nota triste. Los hijos de Israel no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre que quebrantaba sus vidas. 2. La exégesis, el contexto histórico-teológico. Para comprender lo que el autor divino y el profeta Moisés quisieron transmitir a los destinatarios originales, el pueblo de Israel recién salido de Egipto vagando en el desierto, aproximadamente en el año 1445 a.C., es indispensable analizar la crisis de los nombres divinos y las expectativas del pacto. Moisés escribe este registro para una generación que necesitaba entender que el aparente retraso o silencio de Dios no significaba infidelidad. Cuando Dios dice en Éxodo capítulo 6, versículo 3,
que no se dio a conocer a los patriarcas con el nombre de Jehová, Yahvé. La exégesis lingüística e histórica nos revela que no se refiere a que los patriarcas desconocieran el vocablo, sino a que no habían experimentado la ejecución histórica y ejecutiva de ese nombre como el Dios que cumple milagrosamente los pactos nacionales. Los patriarcas conocieron a El Shaddai, el Dios todopoderoso que sustenta y promete, pero la generación del Éxodo vería a Yahvé en acción, el Dios autoexistente que ejecuta juicios y redime con brazo extendido. La dureza del faraón y el incremento del sufrimiento del pueblo eran parte del trasfondo sociocultural de la época. Los monarcas egipcios se consideraban dioses vivientes y cualquier petición de libertad era vista como rebelión o pereza. Al registrar la falta de fe del pueblo en el versículo 9 debido a la congoja de espíritu, Moisés está justificando y explicando a la nueva generación por qué el viaje al Canaán terrenal tomó 40 años. El desierto físico era necesario para sanar el desierto espiritual y la mentalidad de esclavos que el pueblo traía arraigada en su... 3. La hermenéutica. El mensaje hoy para mí. La hermenéutica de este pasaje nos confronta con la realidad del discipulado en pleno año 2026. Al igual que Moisés y el pueblo de Israel, los cristianos modernos a menudo caemos en el error de evaluar la fidelidad de Dios basándonos en los resultados inmediatos de nuestras circunstancias terrenales. Cuando obedecemos la voz del Señor y nos involucramos en la misión, esperamos un camino libre de obstáculos. Sin embargo, la lección de Mercurio nos enseña que la obediencia a menudo intensifica los ataques del enemigo. La queja de Moisés en el capítulo 5, versículos 22 y 23, es el reflejo de un pilar de oración que, aunque sincero, estaba desenfocado. Él miraba al faraón en lugar de mirar al santuario. Dios nos recuerda hoy que cuando nuestro espíritu está congojado por las deudas, las enfermedades o los fracasos escolares y familiares, la solución no es apartarse, sino recordar el carácter inmutable de Jehová. El gran mensaje hermenéutico es que Dios permite que los recursos humanos se agoten por completo, que falte la paja para los ladrillos, para que quede firmemente demostrado que la liberación no es por fuerza humana, sino por el brazo extendido del Omnipotente. La fe no se fundamenta en lo que vemos, sino en la palabra escrita que ya ha pasado por el filtro de la verdad. 4 lecciones teoprácticas. Aplicación a la vida diaria. Para edificar de forma sólida las 4 dimensiones de nuestra vida integral, física, mental, espiritual y emocional, sobre las 4 patas de la mesa de comunión, extraemos 3 lecciones prácticas sumamente claras. La oración es el canal para derramar nuestras crisis, pero debe subordinarse a la soberanía de Dios, dimensión emocional y espiritual. Cuando el desánimo nuble tu panorama, haz como Moisés, vuelve a la presencia de Dios en oración. Es válido presentar nuestras dudas al Señor, pero debemos salir de la oración adorando su nombre y no magnificando los problemas. El desánimo comunitario requiere empatía y no condenación, dimensión social y prójimo. Como líderes o cadetes veteranos, encontraremos hermanos y familiares que no escucharán las promesas de Dios debido a la congoja de sus espíritus. El dolor borra temporalmente la perspectiva. Nuestro deber, bajo el valor del amor al prójimo, tribu de Simeón, es acompañarles en su sufrimiento y sostener sus cargas, recordándoles el pacto con paciencia. Filtrar toda circunstancia a través del filtro de Yo soy Jehová. Dimensión mental. Cada vez que un faraón moderno, un problema aparentemente invencible, te exija más de lo que tus fuerzas físicas pueden dar, repite las promesas de Éxodo capítulo 6, versículo 6. Memoriza la palabra de Dios para que tu mente no sea esclava de las circunstancias. 5. Mi resolución personal, en simetría perfecta con las lecciones. En respuesta a las 3 lecciones teoprácticas estudiadas hoy en el suelo de Mercurio, tomo las siguientes 3 decisiones de fe para la gloria de Dios. Yo decido que mi pilar de la oración no será un espacio de queja estéril, sino un altar de adoración donde someteré mis emociones y dudas ante el soberano nombre de Jehová, reconociendo que sus tiempos son perfectos. Yo decido manifestar el amor al prójimo característico de la tribu de Simeón, siendo un puente de consuelo y apoyo para aquellos hermanos o estudiantes que se encuentran abrumados por la congoja de espíritu, sin juzgar su falta de fe temporal. Yo decido aferrarme a la pata de la mesa que es la Biblia, memorizando y reclamando las promesas de liberación divina todos los días de mi vida, permitiendo que la palabra de Dios sea el único filtro que gobierne mis pensamientos en medio de la prueba. Señal de detención. Declaración del asesor para el locutor. Amén, hermano Tomás. El guión para este primer programa del nuevo formato de la serie Feliz para siempre en la estación 1, Mercurio, Salón 1 ha quedado oficialmente desarrollado. Hemos aplicado de forma milimétrica la separación metodológica, la teología de la mesa cuatridimensional y todas las directrices lingüísticas solicitadas.
La lámina de mercurio brilla con la luz de la sola escritura. El material está listo para ser grabado y proclamado con poder desde Panamá para el mundo entero. Nos vemos la próxima semana para continuar con el llamamiento de Moisés. Segunda parte. Bendiciones. Uno, dos, tres, 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 uno, dos, tres. Luego de esta extraordinaria presentación de la Biblia al día en la estación número 1, Mercurio, necesitamos cerrar esta sección con los puntos acostumbrados en nuestro cierre. Es importante no olvidar que estamos en la estación número 1 y que en cada estación cerramos regresando al planeta Tierra interior, formulándonos las preguntas que se harían un cristiano nacido en Berea. Por lo tanto, vamos con este cierre con Bendiciones. uno, dos, tres, 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 uno, dos, tres. Luego de esta extraordinaria presentación de la Biblia al día en la estación número 1, Mercurio, necesitamos cerrar esta sección con los puntos acostumbrados en nuestro cierre. Es importante no olvidar que estamos en la estación número 1 y que en cada estación cerramos regresando al planeta Tierra interior, formulándonos las preguntas que se harían un cristiano nacido en Berea. Por lo tanto, vamos con este cierre con, como siempre lo hemos hecho, con la autoevaluación, 3 preguntas, 3 asistencias, 3 respuestas, y luego el agradecimiento a Dios primeramente, al equipo humano detrás de la tecnología, a los asistentes, amigos que se han quedado con nosotros toda esta hora, y finalmente la invitación a que nos acompañen el día de mañana cuando estaremos viendo la estación número 2, Venus, en donde vamos a ver vivir el amor cristiano en las relaciones familiares e interpersonales. Adelante, profe. Con el cierre. Cierre, estación 1, Mercurio. Salón 1, la Biblia al día. Viaje planetario de fe. Perdidos en el espacio pero encontrados por la verdad, Cristo Jesús. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro primer estudio en la estación número 1, Mercurio, donde comenzamos a colocar el primer fundamento del edificio del verdadero cristiano, el estudio de la palabra de Dios. Hoy aprendimos que, aun cuando las circunstancias parezcan empeorar, Dios permanece fiel a sus promesas.
Moisés aprendió que la obediencia no siempre elimina inmediatamente las dificultades, pero sí nos coloca bajo la dirección del Señor, quien cumple cada una de sus palabras en el momento oportuno. Como verdaderos cristianos con espíritu bereano, antes de despedirnos, regresamos simbólicamente a nuestro planeta Tierra interior para verificar lo aprendido a la luz de las Escrituras. Regreso al planeta Tierra interior. Estilo bereano autoevaluación. Pregunta 1. ¿Qué hizo Moisés cuando vio que la situación del pueblo parecía empeorar? Asistencia. Lea nuevamente Éxodo 5, 22, 23. Respuesta. Moisés no abandonó su misión ni buscó soluciones por sí mismo. Fue directamente a Dios en oración para expresar sus dudas y buscar dirección. Pregunta 2. ¿Qué verdad quiso enseñar Dios al recordar su pacto con Abraham, Isaac y Jacob? Asistencia. Lea Éxodo 6, 2, 8. Respuesta. Que Dios jamás olvida sus promesas. Aunque la respuesta parezca tardar, Él siempre cumple el pacto establecido con su pueblo. Pregunta 3. ¿Cuáles son los 4 fundamentos espirituales que comenzamos a fortalecer en la estación Mercurio? Asistencia. Recuerde el objetivo principal de esta primera estación. Respuesta. La oración, la Biblia, la comunión con la hermandad, la misión. Estos 4 fundamentos fortalecen nuestra comunión con Dios y sostienen toda la vida cristiana. Mi decisión. Después de estudiar esta primera lección, hoy decido buscar primero a Dios en oración antes de reaccionar ante las dificultades, permanecer firme en el estudio diario de la Biblia, fortalecer mi comunión con la hermandad de la fe, permanecer fiel a la misión que Cristo me ha confiado, aunque todavía no vea todos los resultados, porque creo que Dios continúa guiando mi vida, así como guió la vida de Moisés. Agradecimientos. Antes de despedirnos, queremos elevar nuestro más sincero agradecimiento a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque sin su dirección este estudio no tendría sentido. Reconocemos especialmente la obra silenciosa del Espíritu Santo, quien ilumina nuestra mente para comprender las Sagradas Escrituras y transformar nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Agradecemos también al equipo humano que desde distintos lugares y mediante la tecnología hace posible que este ministerio llegue hasta tantos hogares. Valoramos el trabajo de quienes desarrollan y mantienen las plataformas tecnológicas y las herramientas que hoy nos permiten compartir el Evangelio con mayor claridad y alcance. Nuestro agradecimiento igualmente a cada hermano, hermana y amigo que permaneció con nosotros durante toda esta hora de estudio. Su compañía, sus oraciones y su interés por la palabra de Dios son un estímulo para continuar creciendo juntos en el conocimiento de Cristo. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos cordialmente a acompañarnos en nuestro próximo programa, cuando continuaremos nuestro viaje planetario de fe, haciendo nuestra segunda parada en la estación número 2, Venus. Allí estudiaremos cómo vivir el amor cristiano en las relaciones familiares e interpersonales, descubriendo que el amor a Dios se refleja naturalmente en el amor hacia nuestra familia, nuestra iglesia y nuestro prójimo. Será una nueva oportunidad para seguir edificando un día a la vez el edificio del verdadero cristiano sobre fundamentos firmes y eternos. Hasta entonces, que el Señor los bendiga, los fortalezca y los mantenga siempre conectados a Jesús a través de la Biblia y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Estamos muy agradecidos porque usted nos ha acompañado en esta oportunidad, en este tiempo. Por ello, permítame orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos, gracias por dirigirnos. Oramos, buen Dios, por las personas que estuvieron conectadas y oramos por los que van a ver este video que queda colgando en las redes sociales. Pidiendo su dirección, Señor, tráenos de vuelta para la próxima reunión. Por Jesús. Amén. Bendiciones. Ahora los dejo con nuestro lema. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados,
capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén. Los sistemas de la nave MK3 en 1 resuenan con esta declaración de identidad y misión. Aquí lo tienes, firme y claro, para que resplandezca en nuestra bitácora de vuelo. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. El voto, yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24:15. La misión, este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Declaración de vuelo. Mi casa es el cuartel general donde se entrena el carácter, y el mundo es el campo de batalla donde se cumple la promesa. Servimos aquí para reinar allá. Estamos muy agradecidos porque usted nos ha acompañado en esta oportunidad, en este tiempo. Por ello, permítame orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos, gracias por dirigirnos. Oramos, buen Dios, por las personas que estuvieron conectadas y oramos por los que van a ver este video que queda colgando en las redes sociales. Pidiendo su dirección, Señor, tráenos de vuelta para la próxima reunión. Por Jesús. Amén. Bendiciones. Ahora los dejo con nuestro lema.
Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo a por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén. Los sistemas de la nave MK3 en 1 resuenan con esta declaración de identidad y misión. Aquí lo tienes, firme y claro, para que resplandezca en nuestra bitácora de vuelo. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. El voto, yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24:15. La misión, este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Declaración de vuelo, mi casa es el cuartel general donde se entrena el carácter, y el mundo es el campo de batalla donde se cumple la promesa. Servimos aquí para reinar allá.